En el tráiler, Naz está devastada por la pérdida de su bebé. Culpando a Ebren por todo lo sucedido, Naz se ve atrapada en una enorme guerra psicológica. Ebren, por otro lado, está dominado por su conciencia. El estado de Ebren afecta profundamente a todos los que conocen la verdad y permanecen en silencio. Arun insiste en que Bahar debe decirle la verdad a Ebren, pero Bahar, temerosa de lo que experimentará el hombre que ama, decide guardar silencio. Mientras tanto, a medida que aumenta la tensión en el hospital, Uras lleva su batalla con Seren un paso más allá, tomando medidas para quedarse con los niños. Al enterarse de que Uras, quien vino a recogerlos, se queda con Maral, Seren se enfurece. Bahar, sintiendo que ya no conoce realmente a su hijo, se da cuenta de que los eventos se están descontrolando y no sabe qué hacer. El momento en que Naz pierde a su bebé no es solo una pérdida, es un enorme vacío alojado en lo más profundo de su vida. En el tráiler, la vemos prácticamente derrumbarse, pero esta devastación no es algo que pueda borrarse en unas pocas escenas. Naz siente ese dolor hundirse una y otra vez con cada respiración. En tal situación, lo único a lo que uno puede aferrarse es a la búsqueda de una explicación, un culpable. Por lo tanto, la ira dirigida a Ebren es en realidad un intento de reprimir su desesperación interior. No puede culparse a sí mismo, no puede culpar al destino, tiene que aferrarse a alguien, y esta carga recae sobre Ebren. Para Ebren, sin embargo, el silencio se ha convertido en un muro. Se siente cada vez más aplastado bajo el peso de una verdad que conoce, y este peso lo aplasta casi visiblemente. En el momento en que el público ve la culpa en el rostro de Ebren, se da cuenta de que algo no anda bien. Lo peor de todo es que el silencio de Ebren comienza a agotar emocionalmente no solo a Naz, sino a todos los que lo rodean. Porque lo que llamamos conciencia puede envenenar el ambiente no solo de una persona, sino incluso de un hogar, de una familia. En ese preciso momento, la insistencia de Arun. Bahar necesita hablar, es como una voz de conciencia que viene del exterior. Arun ve el círculo vicioso en el que todos están metidos y cree que Bahar es el punto que hay que romper. Pero Bahar se encuentra en un lugar completamente diferente. El miedo a perder al hombre que ama, combinado con la ansiedad de no poder soportar el peso de una verdad, siembra un profundo silencio en Bahar. El silencio a veces parece protector, pero cuanto más persiste, más profundas son las heridas que inflige, y Bahar se encuentra precisamente en esa línea. Sin embargo, la tensión en el hospital parece avivar toda esta carga emocional. La batalla de Uras con Seren ya no se reduce a palabras. Esta lucha, librada por los niños, revela cuán profundas se han vuelto las grietas en su relación. La decisión de Uras de quedarse con los niños solo profundiza la ira de Seren. Y sobre todo cuando se entera de que Uras se queda con Maral. Esta información es como un detonador que hace estallar todas las inseguridades de Seren. Su reacción no es solo ira, es una expresión del miedo a la pérdida que se ha apoderado de ella. Y Bahar, atrapada en medio de esta tormenta, ya no es solo una madre, es una mujer que se da cuenta de que no entiende a su propio hijo, que siente que el control se le escapa de las manos. Este es el aspecto más difícil de la maternidad. A veces, incluso la persona que más quieres puede distanciarse de ti. Esto es precisamente lo que Bahar está experimentando. El comportamiento de su hijo, las decisiones que toma, su retraimiento. Todo ello presenta a Bahar un mundo que ya no entiende. Esta situación la aterroriza y la lleva a un estado de profunda desesperación. Porque, por muy fuerte que sea, a veces incluso una madre se siente insegura de qué hacer. En general, el tráiler sugiere un episodio en el que cada uno lidia con su propio dolor, sus miedos y sus propias verdades. Nadie es completamente malo ni completamente correcto. Todos cargamos con una carga. Esto hace que el episodio sea más real, más cercano y más impactante para el público.